Entonces, en esta primera parte que vamos a ver en este tiempo, una vez más les menciono que el tema que vamos a compartir, como ustedes saben, es los libros poéticos. Pero los libros poéticos son 5, ¿no? Son libros poéticos y sapiensales. Eso tiene que quedar claro. Vamos a dar una vista panorámica a todos esos libros, pero no vamos a entrar en detalles de cada libro. Sin embargo, vamos a usar el libro de Salmos porque tenemos que elegir uno. No podemos, no nos va a alcanzar el tiempo para poder entrar en otros. Entonces, la metodología que yo voy a enseñarles, explicarles cómo entrar a los libros poéticos, es para todos los libros poéticos y sapiensales casi las mismas consideraciones, ¿no? Pero en el libro de Salmos, como es un libro relevante, como ustedes saben, son 150 capítulos. Salmos, ¿quién no conoce, no? Hasta el inconverso y ateo sabe qué cosa es Salmos. Entonces, Salmos es un libro que el cristiano debe dominar. El cristiano en la iglesia debe dominar. O sea, usted ya debe haber llegado a esta clase, ¿no? Como líder de su iglesia, acá va a prepararse para profundizar en algunas cosas, ¿no? Entonces, seguramente vamos a aprender algunos detalles. Entonces, por esa razón, voy a tratar principalmente el libro de Salmos. Pero, como les decía al comienzo, hay un aspecto que vamos a tratar en más profundidad. Como es un libro, son libros poéticos, tenemos que distinguir el tema de la poesía hebrea. La poesía hebrea está como obvio, lo obvio, está escrito en hebreo. Y la poesía hebrea tiene características diferentes a la poesía occidental. Y se diferencia por dos características, ¿no? No tiene rima y no tiene métrica. Y eso no lo hace que no sea una poesía. Es característica de la poesía hebrea. Eso lo vamos a ver. ¿Y por qué razón es importante? ¿Por qué razón es importante? Porque si no tomamos en cuenta el estilo literario en que fue escrito y pensamos que es literal, vamos a cometer atrocidades hermenéuticas, atrocidades exegéticas, vamos a llegar a conclusiones que la Biblia no dice y vamos a repetir el error que hemos escuchado en otro momento. Entonces usted debe poder entrar al texto bíblico, revisarlo y ser un experto en eso. Algunas personas me dicen, no, pastor, pero es que yo voy al seminario para saber algo. No, usted viene para poder ser experto. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón usted tiene que ser experto? O sea, para eso en 8 clases no lo vamos a poder hacer. Así que usted tiene que leer, tiene que profundizar en algunas cosas, investigar, hacer, preguntar. Segundo, los conceptos que tenemos previos, usted tiene que estar dispuesto a dejarlo de lado para poder recibir la nueva información y llegar a poder cambiar algunos errores doctrinales, algunos errores de interpretación. Una de las cosas que yo encuentro mucho en estudiantes de seminario, algunos son muy flexibles para poder ampliar la mente y recibir la enseñanza. Con eso no quiero decir que no lo procesen. Yo no estoy diciendo, recíbanlo y ustedes crean así va a ser. No estoy diciendo eso, sino que tenemos que tener la mente abierta, porque si tenemos la mente cerrada, no tiene sentido que entremos en una clase, ¿no? Donde estamos viendo algunos elementos, ¿no? Algunos, como es mi caso, pues yo sigo estudiando la palabra de Dios, siempre tengo esa percepción de poder abrir mi mente a ciertas enseñanzas. Ahora, enseñanzas hay de todo tipo. Ustedes sabrán que hay una teología liberal. Obviamente, yo para poder saber en qué consiste la teología liberal y sus enseñanzas heréticas o malas enseñanzas y malas prácticas, tengo que ver si va al texto bíblico. Entonces, mi razón de esta clase no es decirle cosas que la Biblia no dice, sino todo lo contrario, poder interpretar correctamente, ¿ya? Y eso ya es exégesis. Eso hay que aplicar principios hermenéuticos. Entonces, yo no solamente le voy a hablar, bueno, el libro de Salmos lo escribió en su mayoría David. Eso lo sabemos todos, ¿no? Moisés tiene por ahí un salmo, ¿no?
y otros, etcétera, y fueron escritos por, ya muy bien, usted ya sabe, usted se va a la iglesia, eso ya usted se supone que debe saberlo. El libro de Proverbios sabe quién lo escribió, ¿no? El Cantar de los Cantares. Vamos a ver algunas cosas en Cantar de los Cantares, a qué se refiere, ¿no? Algunos dicen, leen Cantar de los Cantares y les da vergüenza, ¿no? Y yo digo, ¿por qué les da vergüenza leer Cantar de los Cantares? Es verdad, tal vez a algunos en este momento no les da vergüenza leerlo. Algunos, pero ha habido épocas de la iglesia que les daba vergüenza leer y dijeron que tal vez eso no era, no, y algunos hablan del texto en Cantar de los Cantares, donde se ve que hay una apreciación del cuerpo de una mujer, ¿no? Entonces, no, esa es la iglesia. Y lo interpretan así, ¿no? Entonces uno dice que es la iglesia, pero ¿por qué? Yo pregunto, ¿no? ¿Por qué piensan que el cuerpo de la tsunamita, ¿se acuerdan? En Eclesiastés, no hay una tsunamita que habla el Coelet, ¿no? La tsunamita, y habla de su cuerpo, habla de, ya, no vamos a entrar en detalles, pero habla de su cuerpo. Entonces yo le hago una pregunta, ¿estaba hablando de la iglesia, el escritor? Estaba hablando del cuerpo de esa mujer. Entonces vamos a observar algunos detalles ahí en Cantar de los Cantares, ¿no? Y cómo es que en algunos momentos pues se proyecta a la forma como Dios ve a su iglesia. Entonces, el tema de las descripciones, hay que entender cuándo es literal y cuándo es una figura literaria para expresar una enseñanza, ¿correcto? Entonces, vamos a observar también si es que los textos que vamos a leer en los salmos o en los libros poéticos hay doctrina. ¿De que hay enseñanzas? Definitivamente. La pregunta es, ¿hay doctrinas? Y son cosas que vamos a tratarlo acá, ¿sí? Entonces para poder nosotros leer de mejor forma los libros poéticos, tenemos que comprender en esencia la poesía hebrea. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta con respecto al tema del estudio? Con respecto al sílabus, a los libros, eso ya lo vamos a dar después, no nos detengamos ahí, yo se los voy a enviar. Quiero que puedan tomar nota, que puedan ustedes también leer algunos escritos aparte, algunos libros voy a recomendar, ¿no? Vamos a cambiar un poquito la metodología en este curso, porque el anterior traté de hacerlo de una forma, pero de acuerdo a doctrina podríamos hacerlo. Esto tiene que ver con, abarca algunos libros en especial y vamos a tener que leer bastante esta vez, ¿no? Me pidieron en un momento que no envíe mucha literatura, pero no sirve si es que no leen. Así que va a haber lecturas y van a tener que entregar informes, ¿no? Porque una de las cosas que me he dado cuenta que algunos no pueden estar en la clase o algunos están en clase pero están trabajando. Es un poco complicado estudiar de esa forma, ¿no? Es trabajar y estudiar. Si bien es cierto, varios terminan de trabajar y se concentran en estudiar. Creo que varios están corriendo de sus trabajos para llegar y uno ya cansado y todo, es difícil. Pero trabajar, o sea, estudiar a la hora que uno está trabajando, es como escuchar un noticiero, ¿no? Entonces, va a haber un poco más de dificultad para poder tomar nota de algunas cosas que en pocas horas tratamos de explicar, ¿no? Entonces, obviamente hay un video, ¿no? Hay un video que pueden ver que les puede ayudar para reforzar, ¿no? Pero siempre les sugeriría en lo posible que estén libres a la hora que estudiamos cualquier curso, ¿ah? Los cursos que estamos llevando, que podrían estar de repente acomodarse o organizarse en su horario para poder poder interactuar y poder estar es un poquito con las preguntas, ¿no? Siempre hagamos preguntas, ¿no? No comprendí algo, hacemos una pregunta, ¿no? ¿Por qué esto? Hago una pregunta, ¿sí? Muy bien, hasta ahí, en esta parte que que hemos avanzado de introducción, algunas preguntas sobre el curso, libros poéticos y de sabiduría. Bueno, pastor, como te dice, ¿no? Quizá va a cambiar usted la metodología de la clase, de esta clase, ¿no?
y va a haber más lectura, ¿no? Pero también, ¿cómo sería la lectura? ¿Leer un libro completo o solamente algunas páginas? Ya, buena pregunta. No, solamente les voy a dar textos más importantes, ¿no? O sea, para poder presentar el informe, ¿ya? No un libro completo, pues ya eso ya, así se malearon conmigo, ¿no? Pero en el tiempo de que estaba en el seminario nos hacían leer tomos completos, ¿no? O sea, historia de las doctrinas, nos hicieron leer tres tomos, o sea, y había que presentar un informe, pero fue bastante esfuerzo, ¿no? Y bueno, lo que puedo decir como resultado, me ha ayudado bastante a comprender. ¿Eso quiere decir que sé mucho? No, nunca me considero y nunca lo voy a hacer que sabemos todo, ¿no? Creo que eso siempre vamos aprendiendo algunas cosas y hay cosas que aprendemos y las olvidamos, ¿no? Creo que la escuché por ahí, pero entonces la idea de las lecturas es eso. Eso les voy a dejar los libros para que usted lo lea y léanlo pues en los momentos pues que puedan, les va a ayudar bastante. Pero voy a dejar lecturas específicas para que puedan entregar un informe crítico. Va a ser informe crítico, ¿no? Donde la idea va a ser captar la tesis del autor, lo que ha escrito, cuál es la tesis del autor, qué opinas acerca de eso, ¿no? Porque lo que vamos a ver es sobre los libros poéticos, ¿no? No es muy complicado, pero sí el tema de la poesía hebrea sí es complicada. ¿Por qué? Porque está escrito en hebreo y es un hebreo antiguo. Ya no se da uso al hebreo antiguo. Entonces, Sin rima, dos, ¿no? Sin rimas, sí, no tiene rima ni tiene métrica. sin Se consonantes. usan los paralelismos. Otro elemento, claro, ahí está. ¿Ustedes ya han llevado hebreo todavía? Todavía, pastor. Ya. Yo lo que les recomiendo en hebreo, porque solamente van a darles hebreo instrumental. Y hebreo instrumental es como las generalidades, ¿no? Ahí presten atención al máximo y al que les enseña, pregúntenle, ¿no? Algunos detalles, porque el hebreo es un poquito complicado, el griego es un poco más simple, pero el hebreo es complicado. ¿Por qué? Porque el hebreo, para poder saber algunos detalles del hebreo, tenemos que conocer, o sea, las conjugaciones de los verbos son por raíces verbales. Son 7 raíces verbales, parece broma, ¿no? 7 raíces, que es el trago, pero no tiene que ver con eso, sino tiene 7 formas del hebreo. Entonces, cuando el hebreo dice una palabra, si uno detecta la raíz verbal, va a entender la profundidad de lo que quiso decir. Un ejemplo de esto, simplemente para poder tener en cuenta. ¿Ustedes han escuchado la palabra Hosana? ¿Sí? ¿Qué significa la palabra Hosana? ¿Alguien se acuerda? ¿Sabe algo? Gloria a Dios en las alturas. Sí, bueno, después Hosana, ¿no? Pero ¿qué significa la palabra Hosana? ¿No es alabanza? Claro, es una expresión de alabanza, ¿no? Pero ¿qué significaría? ¿Mm? Sálvanos, Señor, o algo así. Ya, muy bien. Esos detalles hay que tenerlo claro. O sea, ¿qué significa Hosana? Es un texto que lo usamos bastante, ¿no? Y más aún, yo sé que acá hay varios que son líderes de alabanza, ¿sí? Eso no quiere decir que el líder de alabanza debe saber más de algo. No, todos tenemos que saber. Y usted debe enseñarle a otros, si está preparando a otros, con las cosas bíblicas. Eso es lo más importante, ¿no? La parte de la excelencia con respecto a presentar las cosas, a cómo predicar, o cómo cantar, o cómo tocar, son elementos que van, pero dentro de todo eso hay ciertas cosas que tenemos que conocer, y es la disposición del corazón para hacer las cosas, ¿no? Una persona que de repente no tiene mucho estudio, pero que tiene una buena relación con el Señor, recibe revelación, comprende y predica. Y esa persona está llena del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que seamos llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18, lo hemos tratado.
Y esa persona llena del Espíritu Santo va a poder decir palabras de Dios directamente, ¿correcto? Porque está lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, va a poder expresar mejor las cosas sin necesidad de repente tener una buena técnica para predicar o para cantar o para tocar o hacer algún servicio en la iglesia, ¿no? El punto es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en esa revelación nos ayuda a poder comprender, por ejemplo, entre tantos términos que hay en la Biblia, la palabra Hosana. La palabra Hosana es sálvame, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, por ejemplo, si nosotros vamos a una iglesia cualquier día, ¿no? Entonces, el Señor, cantamos Hosana, ¿no? En la versión que usted quiera, ¿no? ¿Y qué está diciendo? Entonces, sálvame, Señor. Señor, sálvame, ¿no? Creo que me van a botar el trabajo. Señor, a ver, sálvame. Pues no, si no me buscas otro trabajo, ¿no? Es sálvame, ¿no? Señor, sálvame que el profesor no me vaya a poner, no me jale, ¿no? Sálvame, Señor, ¿no? Sálvame, Hosana. Pero cuando el Hosana está con una connotación, como le digo, en el tema del texto y dónde está ubicado, va a haber una profundidad. Y cuando estos textos que encontramos, ese Hosana, es un texto, un término donde hay un clamor. Por eso que la canción de Marcos Barrientos dice, levantamos un clamor. Esa canción es Hosana. Hosana al Rey de Salvación. O sea, levantamos un clamor. Ya no tiene que ver el Señor, sálvame, sálvame, ¿no? Es un clamor. O sea, imagínense una persona que se está ahogando. ¿Alguien se ha ahogado? O, bueno, no estaríamos vivos. Casi se ahoga. Yo 3 veces en el mar. Es lo horrible, sientes que te estás muriendo. Yo no sé, de gracia estoy vivo. Ya, ahora ya no me meto mucho porque seguramente ahora sí muero. Antes más joven podía salir y no sé cómo, pero es la experiencia más horrible. Y en ese momento que te estás ahogando, estás clamando, ¿no? Sálvame, o sea, estás buscando algo, ¿no? Que te salve. Eso era lo que los textos hebreos decían. O sea, eso, ¿se puede captar eso? O sea, es un clamor, Señor, sálvame. O sea, si tú no lo haces, estamos muertos. Cambia la connotación de lo que es sálvame, ¿no? Tiene una profundidad. El hebreo va así, ¿no? Para poderlo entender. Entonces, en los salmos vamos a encontrar textos, por ejemplo, ustedes han oído hablar de los textos, oraciones imprecatorias, salmos imprecatorios, ¿no? Donde el salmista está pidiéndole a Dios, Señor, destrúyelos. Ahora, la pregunta es, ¿eso está bien, eso está mal? ¿En estos tiempos podemos orar así? ¿Ustedes qué dicen? Yo quiero escuchar sus opiniones para ver cuántos saben del tema de los salmos. En este caso, la poesía hebrea. ¿Por qué en una poesía, en salmo, aparece una oración imprecatoria? ¿Por qué? Necesitaba ayuda David cuando sus enemigos le estaban atacando. Algo Ya. así. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más sabe? Básicamente, en un salmo imprecatorio, lo que está invocando el salmista es una maldición divina, ¿o no? No sé. ¿Usted cómo lo ve, no? Una maldición divina. O sea, lo que está... Vamos a leer rapidito Salmo 5. Amén. A ver, Salmo 5. 1. Salmo 5:1, pastor. Sí, a ver.
A ver, voy a abrir un ratito para guiarnos y no quedarnos en un... Pues tenemos bastante que aprender el día de hoy. Vamos, sí. Ujú. Como el versículo 10 que dice castígalos. Bueno, Ya, mira cómo empieza el Salmo, ¿no? Dice, Escucha, oh Jehová, mis palabras. Sí, léale el versículo 1 y a ver, 2, 1 y 2. escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Ya. Hermanos, ¿ese salmo usted lo sabe cantar? Escucha, Sí. escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera Considera mi Está, gemir. Está está atento atento. a la Ya. voz la voz de mi clamor. Dios mío y Dios mío, porque a ti Y oraré. Ya. Ahora, muy bien. El salmo y va ahí, ¿no? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, Sí. porque tú no eres un, verso 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Mira, ahí observa, eres un Dios que no se complace en la maldad. Ese es un elemento importante, ¿no? Versículo, perdón, estoy ya, me perdí, porque El malo no el habitará. malo no habitará junto a ti. Ujú. Empieza la distinción. Versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Versículo 6, Destruirás destruirás a la a mentira. los que hablan mentiras, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová, mas yo por la abundancia de tu misericordia, guíame Jehová. Versículo 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Versículo 10, viene la imprecación. Ay, ¿Qué dice, hermana? castígalos, oh Dios, caiga por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Eso es imprecativo. Ujú. Ese es imprecar. Y bueno, no vamos a entrar en más detalles, ustedes ya búsquenlos ahí, pero en sí lo que está diciendo el Señor, castígalos. Es algo que de repente en estos tiempos no. Mi pregunta es por qué cuando cantamos los salmos no incluimos esta parte. A ver, ¿por qué no por qué no agarramos esta parte, no? O sea, pues, ese es lo Porque, feo, pues, ¿no? claro, Eso no porque es de Dios. quizás es feo, pues mismo, entonces, no se suena bonita en la canción, mejor lo quitamos. Ajá. Interesante, ¿no? Entonces, los salmos imprecatorios, ¿qué tiene que ver con esto? También vamos a poder ver esos elementos. ¿Qué significa un salmo imprecatorio? Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo en este Salmo 5, David? ¿Qué está pidiendo? David, lo que está pidiendo al Señor, porque es una oración, él está reconociendo la voluntad de Dios. Es claro que en este Salmo, él está reconociendo la voluntad de Dios. Él reconoce la voluntad de Dios. Y él está pidiendo lo que Dios pide. No está pidiendo nada que Dios no va a hacer. No es un capricho que, no sé, estoy jugando pelota, me pateó, bueno, ¿con quién estamos jugando? No sé, alguien que hemos jugado. Pastor Lincoln, nos fuimos a jugar pelota y Lincoln me dio una carretilla y me dejó cojo. Me levanto y empiezo a orar, Señor, destrúyelo a ese hermano que por ahí. Eso no es una oración imprecatoria. No aplica, por decir así. ¿Se entiende? Porque no esa es la voluntad del Señor. Pero sí, en el momento que David está pidiendo algo, en ese momento, él está revelando algo de la justicia de Dios. Como Dios es justo, tiene que castigar. Ese tema lo vimos, ¿no? Dios castiga, no castiga, sí castiga, pero castiga porque Dios es justo. No puede dejar al malo sin justicia. Va a haber un juicio final. En ese juicio final, los que recibieron a Cristo son justificados. No es por algo bueno que hayan hecho, no por obras, sino por gracia. Nos perdona a nosotros. Nosotros deberíamos estar muertos. Bueno, Efesios capítulo 2 dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La paga de la muerte en Romanos dice que es
La paga del pecado es muerte, ¿no? Esa es nuestra condición, pero nosotros hemos sido justificados. Jesús, en su perfección, 100% hombre, 100% Dios, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Esa justicia, por la fe, es imputada en nosotros. Sin esa fe, sin esa justicia de Cristo sobre nosotros, en Cristo, no podríamos nosotros entrar al reino de los cielos. ¿Se entiende? ¿No? Ahora, esa obra que ha hecho el Señor ha hecho una obra en nosotros, ¿no? Nos ha transformado en una nueva vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, nos ha transformado. La evidencia de esa nueva vida, Qué bueno. la evidencia de ese ser regenerado, No. la evidencia de esa regeneración es el cambio, que empezamos a pensar como quién. Ya no pienso como yo, ya no pienso como antes, ahora pienso como quién, como Cristo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Se entiende? Entonces empezamos a pedir por la voluntad del Señor. Y lo que pasa en estos salmos son, nos revela el carácter de Dios. Los salmos nos revelan el carácter de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el que está pidiendo esa oración imprecatoria, lo que está pidiendo es no algo que Dios no quiere, es algo que Dios quiere. Porque Dios es un Dios justo. Entonces, no se aparta de la voluntad de Dios, ¿no? En eso consiste principalmente el salmo imprecatorio, ¿no? Entonces, debemos tenerlo en consideración, sí, ¿no? Bueno, ya hablaremos en su debido momento un poquito más. Son algunos aspectos introductorios que quiero considerar. Ahora, Pastor, sí, Carlos. pero ¿cómo se podría definir el salmo precatorio? O sea, definición de maldición divina, ¿cómo se sobreentiende eso? O sea, o sea, que el salmo es una oración o un cántico, ¿no? Es la definición del salmo, ¿no? Cuando entremos en especificaciones del salmo vamos a dar más detalles, pero lo que está pidiendo no es nada contrario a lo que Dios pide. Ahora, ¿qué cosa estaba pidiendo el salmista? Él sí estaba inspirado por Dios. David estaba en persecución y decía, Señor, destrúyelos, castígalos. Eso era voluntad de Dios, porque también está en la Biblia. Nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Si decimos eso, ¿no? Porque de repente es como digo, ¿no? O sea, estoy molesto con Pastor Lincoln y le quiero devolver con mi ira, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento dice, en la ira del hombre no actúa el Señor. ¿Sí o no? El Nuevo Testamento dice, en la ira de nosotros no actúa el Señor, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que dejar? A la justicia del Señor. Eso es lo que tenemos que buscar. Y estos salmos sí son inspirados y buscaban esa voluntad del Señor. También en Salmos 5 de oración. Claro. Y así van a encontrar salmos, ¿sí? Ya cuando entremos en el apartado de salmos vamos a ver, simplemente estoy mencionando para poder ir viendo algunos detalles. Muy bien, ahora lo que quiero es de que presten atención a un detalle. Hay un videíto, estos videitos son buenos, no son para rellenos por si acaso. Si alguien pensó que, Pastor, póngase un videíto ahí para distraernos, mi idea de poner los videos estos no es distracción, no dibujito, no es la idea. Sino que yo los he utilizado y veo que hay bastante contenido, usen ustedes, porque hay bastante enseñanzas interesantes de una forma cortita, 5, 6 minutos, 7 minutos, de una forma cortita, y podemos ver bastante, y tú lo puedes volver a revisar, ¿sí? Entonces, permítame compartir un video, 1 o 2 videos, vamos a ver. A ver, ¿dónde lo dejé? Ya se fue. A ver, un ratito. Muy bien. ¿A dónde estamos? Acá. Y tengo que hacer acá el audio. Listo. Muy bien. Vamos a ver, de arranque, vamos a profundizar en el tema del arte de la poesía bíblica, ¿sí? Vamos a ver. Hemos estado aprendiendo cómo leer la narrativa bíblica. Ya, ahí pueden escuchar.
¿Y ver? Sí, pastor. Ya. Antes de este video quiero compartir otro que es, a ver un ratito. ¿Cómo que hice acá? Ya. Vamos a abrir el panorama un poquito para recordar algunos detalles. Acá está. Este video es de estilos literarios en la Biblia. Ya vamos a recordar en general y después nos vamos a lo que vamos a enfocarnos en la clase, ¿sí? Estilos literarios en la Biblia. Vamos a ver, ¿qué estilos literarios hay? Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero 1 de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone 1/4 de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos.
Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como, hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado. Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Muy bien, hermanos. ¿Les sirvió? La Biblia es una colección de libros escritos en diferentes estilos literarios como una... Claro. Interesante, ¿no? Bueno, el que no quiera usarlo y le gusta otra forma está bien. Pero acá se condensa, o sea, lo que me gusta de estos videos es de Producciones Lee la Biblia, ¿no? Condensa una información bastante interesante que si usted puede confirmarlo en los libros, va a poder entender. A veces leemos libros, ¿no? Y que no entiendo esto, ¿no? En este libro, en estos videitos, ¡plac! Como que nos da una luz sobre algunos detalles importantes. Úsenlo siempre. Cuando ustedes quieran leer por ejemplo, quieren empezar a estudiar Efesios, ¿no? Vaya, lea la Biblia y encuentra Efesios y le da un panorama de todo, ¿no? Y ahí ya va a poder comprender. Muy bien. Entonces, como hemos visto, la poesía, hay varios géneros, literarios, ¿no? Y vamos a ver que más de la mitad de la Biblia son narrativas. ¿Y por qué son narrativas? Porque Dios nos ha creado en la mente para entender cosas a través de narraciones. En una narración, ¿no? Siempre va a haber personajes, porque nos va a narrar acerca de algo, así sea animalito, persona, paisajes, escenarios, etc. Es lo mismo que se utiliza cuando se hace por ejemplo, se hacen las producciones de cine, de teatro, ¿no? Siempre va a haber una narrativa, ¿no? Entonces, tal vez tal vez no, es la forma que el ser humano comprende. Entonces, más del 50% son narrativas y como hemos visto otras, es prosa, ¿no? Narrativa y prosa. Son dos cosas que hay ahí. Pero mayormente, ¿qué cosa es? Narrativa. Narrativa, ¿no? Y en esa narrativa, yo ya no voy a entrar en detalles de la ley porque ¿han llevado ya libros de la ley? ¿Han llevado libros de la ley? De manera general hemos llevado todavía, pero no. Los libros de la ley, los Pentateucos hemos llevado. Pentateuco llevaron. Está bien, pues. Sí, Pentateuco. Pentateuco, libros de la ley. Ya, muy bien. Pero les dijeron qué género literario era. O sea, ¿cómo lo veían? ¿Qué cosa será entonces el Pentateuco? ¿Qué cosa es en general? ¿Prosa o narrativa? Narrativa. Eso es importante. Es narrativa. ¿Sí? La prosa es diferente. Por eso que en prosa vamos a encontrar doctrina. Esto es así, Dios piensa así, tú tienes que vivir así, así. Como explico acá, interesante la forma como explica. Entonces, pero la narrativa
Es diferente. Yo quiero darles un ejemplo. Quiero darles un ejemplo. ¿Por qué hay que considerar estos aspectos de la narrativa? ¿Por qué? Yo les hago una pregunta. El libro de Hechos de los Apóstoles, viene después de los 4 evangelios. ¿Qué cosa es? ¿Qué género sería? Narrativo. Narrativa. Muy bien. ¿No? Narrativa histórica, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué es narrativo? A ver. Porque relata todos los hechos que ocurrieron después. Muy bien. Se quedaron. Muy bien. Relata, está contando qué hizo la iglesia, ¿no? ¿Cómo fue la iglesia? La primera iglesia, todo lo que hizo Pedro y Pablo. O sea, cuenta cómo Jesús da las últimas pautas, ¿no? Lucas está narrando exactamente cómo es, ¿no? Esta es una narrativa. Ahora, Lucas escribe Hechos, pero ya Lucas había escrito uno anterior. ¿Qué había escrito? El Evangelio de Lucas. El Evangelio Hechos. Lucas. El Evangelio de Lucas es una narrativa, ¿o qué cosa es? Es una narrativa, pero corta. ¿Sí? Porque son historias cortas. No es ganando, aunque él las investigue, las hace bien. Así que el tomo número 1 de esa narrativa de Lucas es Lucas, el Evangelio. La segunda narrativa importante, ¿qué cosa es? Hechos. Ya. Ahora, en Hechos, Lucas está contando cómo el Señor asciende y dice, esperen el Espíritu Santo, y principalmente lo que sucede es que ellos están esperando el Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo y van a empezar a hacer lo que el Señor les dijo que tenían que hacer, de ir y hacer discípulos. Yo hago una pregunta, ¿me equivoco con esa interpretación o estoy mal? No, está bien. Está bien, correcto, porque van a ir a narrar. Se fue, por ejemplo, el naufragio han llevado Hechos de los Apóstoles, ahora poco han llevado, si no me equivoco, ya, con Pastor David, ¿no? Ya. En Hechos capítulo 28 se narra ¿qué cosa? El naufragio de Pablo, ¿no? Pablo y Silas naufragan. Muy bien. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué está contando? Los hechos también de Lucas está narrando, está pasando, ¿no? Está contando lo que... Y ahí vamos a encontrar principios y todo. Por ejemplo, se narra en Hechos de los Apóstoles. Mire, solamente es un ejemplo. Yo sé que vamos a entrar a poesía, pero quiero que entiendan el tema de la narrativa, ¿no? Para no cometer los errores. En Hechos de los Apóstoles, habíamos conversado, estoy tratando de relacionar cuando queremos hacer doctrina, es una cosa, y cuando queremos sacar principios bíblicos. Principio bíblico es una cosa y doctrina es diferente, ¿sí? Yo aprendo de una narración, aprendo un principio bíblico, pero no siempre se va a repetir lo mismo, ¿se entiende? Porque en un pasaje hay otro principio, es similar o a veces de acuerdo a la situación y cambia el principio, pero la doctrina no cambia, a eso voy. Y del género narrativo hay que tener mucho cuidado cuando hacemos doctrina. ¿Por qué? Porque la narrativa describe lo que está aconteciendo. Por ejemplo, el bautismo, acá quiero mencionar nada más simplemente para que distinga. No vamos a discutir esto, ¿no? Simplemente, ¿cómo se describe en el libro de Hechos qué pasó cómo fue que recibieron el Espíritu Santo? Porque, ojo, que el libro de los apóstoles, el Hecho de los Apóstoles, habla sobre eso. ¿Cómo es que los creyentes recibieron el Espíritu Santo? Narra 3 formas. Empiezan primero cuando están en ese lugar y reciben el Espíritu Santo. Sí, el día de Pentecostés reciben el Espíritu Santo. Estaban ellos esperando y orando, ¿no? Sí.
ojo, que simplemente por orar no viene el Espíritu Santo. Eso no pueden enseñar. ¿Por qué? Ellos estaban orando. ¿Por qué? O sea, todo el que ora recibe el Espíritu Santo. No quiere enseñar eso, Hechos. Está describiendo que cuando recibieron el Espíritu Santo estaban orando. Unánimes. No está enseñando que por orar reciben el Espíritu Santo. Porque si por orar recibieran el Espíritu Santo, las religiones y las sectas tendrían el Espíritu Santo. Y las sectas no tienen Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ellos estaban orando porque era la práctica de un cristiano. Estaban orando. Y mientras oraban, encontraron las escrituras que decía, ¿no? Se amotinaron contra mí, etcétera. Empieza a citar un salmo del Antiguo Testamento, ¿no? Salmo 2 empieza a citarlo, ¿no? Se amotinaron contra ti, etcétera. Ahí lo tienen en Hechos, ¿no? Entonces, ellos reciben el Espíritu Santo e inmediatamente se ve como lenguas de fuego, ¿no? Lenguas esparcidas. Pregunta, ¿quiénes reciben el Espíritu Santo? Los discípulos, todos los que estaban juntos con los discípulos. Habían 120, como 120, ¿no? Como 120 personas. Estaban ahí, en el aposento alto, y recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cómo describe que recibieron el Espíritu Santo? Lenguas de fuego. Como lenguas de fuego. No fueron, ojo, no fueron lenguas de fuego, sino Como describe lenguas. Como lenguas. Como lenguas de fuego. O sea, con denuedo que hablaban. Es como cuando Jesús también en forma de paloma dice, en forma, no dice como paloma, en forma. El Espíritu Santo no es una paloma, ¿no? Claro. Pastores, la misma idea es de lo que piensan los testigos cuando agarran la idea de no celebrar cumpleaños porque en el cumpleaños de Herodes fue que se concretó la muerte de Juan el Bautista. Ya. La Bueno, misma idea. tiene sus hipótesis, ¿no? Son bien curiosas son sus interpretaciones. O sea, claro, ahora, estamos bien hasta ahí, ¿no? Estamos bien hasta ahí, ¿no? Mi idea, cuando hablamos esto, no es que yo quiero ir en contra de algún pensamiento, porque también me han dicho en algún espacio, no, es que la iglesia presbiteriana enseña así. Yo no vengo a enseñar nada a nombre de la iglesia presbiteriana. Si bien es cierto, somos de la iglesia presbiteriana, ese es el nombre de nuestra iglesia, ¿no? Pero yo vengo a enseñar Biblia. Usted ha venido a aprender Biblia, no ha venido a aprender presbiterianismo ni nada. No soy como un abanderado de esa forma, soy un cristiano que está dentro de una iglesia presbiteriana. Y si dentro de la iglesia presbiteriana se mantiene la enseñanza sana de la palabra de Dios, seguiremos acá. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, la iglesia presbiteriana de Estados Unidos ahora acepta el homosexualismo como parte de eso. Entonces, como la iglesia presbiteriana acepta eso, yo también. No, yo no. Yo acepto lo que la Biblia dice. ¿Estamos de acuerdo? Para ir viéndonos por ahí, ¿no? Ahora, bautizo por inmersión. Sí, es la palabra de Dios lo que nosotros tratamos de interpretar, ¿no? Entonces, vemos que viene el Espíritu Santo, ellos lo reciben así, y inmediatamente ellos hacen algo. Salen y ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a predicar, pero no predican, empiezan a hablar la palabra de Dios, pero no en griego o algún idioma de Jerusalén, que se puede entender en Jerusalén, pues estaban hablando en griego. ¿Qué idiomas hablaban? Diferentes idiomas, pastor. Claro. Diferentes lenguas. Pardos, sí, diferentes idiomas. El amigo. Alguien que no sabía hablar inglés, hablaba inglés, otro en alemán, y uno decía, pero si ellos no saben esos idiomas. Eran idiomas, distintos idiomas. Son detalles, ¿no? Entonces yo no Porque puedo enseñar. A veces piensan que fue lenguas espirituales, así como los que hablan en lenguas, no, eran idiomas. Eran idiomas, diferentes idiomas. Bueno, como la gente no entendía, pueden decir cualquier cosa, pero la Biblia dice, según Lucas, que eran idiomas
de los pardos, de los medos, etc. Él dice, y esa palabra es verdad porque está en la Biblia. Entonces no eran idiomas, sino diría lenguas angelicales. No dice lenguas angelicales, dice idiomas. Entonces, si yo recibo el Espíritu Santo, no puedo enseñar que la gente tiene que hablar en otros idiomas. Eso no enseña la Biblia. Está describiendo lo que pasó. ¿Puede volver a pasar? Por supuesto que sí, pero la Biblia no enseña que como consecuencia de recibir el Espíritu Santo y haber esperado, yo voy a hablar en inglés, ¿no? O en alemán, ¿no? O un idioma que yo no lo sé, que me capacite. El Señor lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero la Biblia no enseña que como consecuencia de recibir el Espíritu Santo pasa eso. Por lo menos hasta ahí. De ahí empiezan a difundir el evangelio en diferentes sitios por el tema de la persecución. Ustedes ya lo saben. Entonces, primero es predicado el evangelio a los judíos. Y ya explicamos eso, ¿no? Y los judíos reciben el Espíritu Santo cuando fueron. ¿Qué pasó para los judíos? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Cuando fueron bautizados, ¿no? En agua, ¿no? Se arrepintieron y fueron bautizados. O sea, purificación de pecados. Y recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Los judíos. Después vemos que salen a los samaritanos. Capítulo 8. Van a los samaritanos. Los samaritanos no habían recibido el Espíritu Santo. Y empiezan a orar, imponen las manos. ¿Y qué sucede? Reciben el Espíritu Santo por la imposición de manos. ¿Estamos de acuerdo? A los samaritanos. No habían oído el Espíritu Santo. Entonces, Pedro, con su equipo, imponen sus manos y ellos reciben el Espíritu Santo, no por transferencia que sale de la mano, sino que eso es lo que hicieron en ese momento. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Describe lo que está haciendo eso. Capítulo 10 habla en la casa de Cornelio. ¿Qué sucede cuando están en la casa de Cornelio? Los gentiles, porque ellos no eran ni judíos ni samaritanos, eran gente que habían ido a la casa de Cornelio. Viene Pedro y predica, y sucede algo. ¿Alguien se acuerda? También recibieron el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Cuando escucharon, mientras escuchaban, se arrepintieron y recibieron el Espíritu Santo mientras escuchaban. Ahí no hubo imposición de mano, ni bautismo, ni nada. Entonces hay tres formas que describe la Biblia, la narrativa. A eso voy, yo quiero ir a la narrativa. La narración describe eso, describe. Es un texto que describe, las narraciones describen cosas. Están pasando, aconteciendo, porque ¿por qué razón se daba de esa forma? ¿No? Era lo que los primeros cristianos aplicaron, ¿no? Los primeros cristianos aplicaron eso. Ellos entendieron la palabra de Jesús y la aplicaron de esa forma. Y venían los milagros, venían todas las cosas que usted ve en el libro de Hechos, ¿no? Entonces, enseñar que una de las tres formas es la forma correcta de recibir el Espíritu Santo no es correcto. No es correcto, ¿no? Entonces, lo más lógico tiene que ver con los gentiles, porque a partir de ahí, cuando uno escucha la palabra de Dios, ¿no? Cuando oímos la palabra de Dios, viene la fe, ¿no? Y si viene la fe, como dice Romanos 10:17, por el oír la palabra de Dios. O sea, la fe viene por oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y cuando viene la fe, o sea, eso ya lo tenemos que ver con Romanos. Romanos ya no es un libro narrativo, es una prosa. Ahí sí hay doctrina. O sea, no vamos a profundizar en esta doctrina que la hemos visto en el curso. Dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la fe? Es un paquete completo. O sea, yo cuando recibo la fe, recibo a Cristo, soy bautizado en el Espíritu Santo. Todo eso viene en un solo paquete. Otra enseñanza que narra, no, ya tú has recibido, ¿no? Entonces tú necesitas ser bautizado un poco más, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, enseñar eso, por lo menos por la descripción bíblica, no vemos que necesita ser bautizado. Es por la fe. Es por la fe. Porque hemos hecho, acá hemos corrido un poco,
pero ha sido así. Entonces, ¿qué pasa? Que en los libros poéticos, ya vamos a ir a los libros poéticos, ¿qué cosa es? ¿Qué es narrativa? ¿Sí? Pero tiene una característica, ¿no? Que es poética. Quiere narrar y contar cosas de forma poética. Y ahí se complica el asunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se ha comprendido? Sí, les expliqué. Estoy explicando las bases, las raíces para poder hacer interpretación. Tengo que considerar si es narrativa o prosa. Segundo, si es narrativa, ¿qué género literario es? Entonces tengo que distinguir, en este caso vamos a ir directamente, es poético, es un lenguaje poético. Ahora, el lenguaje poético, ¿dónde hay? ¿Solamente en los libros poéticos que están clasificados? No. Hay poesía, no solamente ¿cómo se llama en Salmos, por ejemplo. Hay en Isaías. Hay en el Pentateuco. En Éxodo, cuando están saliendo, cruzan el Mar Rojo, ¿qué cosa hace María. ¿Qué cosa hace? Miriam. ¿Ah? Miriam, ¿no? ¿Qué cosa hace? Canta. Empieza. Canta, es un cántico. Es un cántico. Esa es poesía. Hermano, es arte. Para decir algunas cosas, algunos lo dicen cantando. Hay concursos de juegos, ¿no? Dígalo cantando, ¿no? O sea, explíquelo así, ¿no? Es un género literario. O sea, y empieza a cantar. O sea, su alabanza de Miriam empieza a cantar, empieza a componer ahí. No sé si lo escribió, no lo sabemos, pero dice un cántico, ese cántico está registrado ahí. ¿Qué cosa es esa poesía? ¿Sí? En Isaías, igual. ¿Cuál es el cántico de Adán? En primera nomás, una frase. Es un cántico. Es una figura literaria interesante. Adán, cuando ve a Eva, ¿qué hace? La mira a Eva. Cuando le dice que es hueso de tus huesos. Carne de mi carne. Hueso de mis huesos. Serás llamada varona, le dice, ¿no? Varón. Porque del varón ha salido. Ese es un cántico. O sea, eso, ¿qué cosa es? No, ¿qué es se le chispoteó? No se le ha chispoteado nada. Eso está ahí porque tiene un sentido. Eso fue lo que es un cántico, un grito de júbilo, le diría yo, ¿no? Grito de júbilo, y miró, pues, primera vez una mujer, pues, o sea, miró todos los animales, pero cuando miró a la mujer, no sé, pues, es una forma, es como un hombre cuando ve una mujer hermosa silba, ¿no? ¿No? En este tiempo, ¿no? Él, ¿qué dice? Carne de mi carne, hueso de mi hueso, será llamada varona, ¿no? Ahora, si tú ves, algún joven ve, bueno, Alexis no dice que está buscando su idónea, no vas a ir a una iglesia y miras a una chica, le vas a decir, carne de mi carne, hueso de mi hueso, ¿no? Porque te van a agarrar a palazo de la iglesia. No suena muy bien en estos tiempos, ¿no? Porque buena recomendación, pastor. ¿No? Otra cosa le dirás, pues, ¿no? O búscate la nueva traducción viviente para ver qué dice con respecto a eso y ya tienes un texto, pero te puede servir de base para expresarte de una señorita, ¿no? Cuando la ve así, esa es la idónea, entonces ya le dices, carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no? Entonces, se va entendiendo. Entonces, la narrativa y la prosa debemos distinguirla. Dos, ahora vamos a entrar un poquito al tema de la poesía. Muy bien. Entonces, en este género también hay un videito cortito que nos va a ayudar a comprender. Por favor, mírenlo. Ya saben cómo encontrarlo en YouTube. Usted lo puede volver a ver. Vamos a verlo ya, rapidito. Hemos estado aprendiendo cómo leer la narrativa bíblica y mostrando cómo la Biblia es una historia unificada. Pero el 30% de la Biblia está formada por poesía antigua.
Y no sé tú, pero no leo muchas historias en las que una de cada 3 páginas sea alguna clase de poema. Y sin embargo, la poesía se encuentra por toda la Biblia. Algunos libros de la Biblia son pura poesía. La mayoría de los poetas hebreos escribieron poemas magistrales y la mayoría del discurso de Dios en la Biblia se presenta como poesía. También es muy común que en la narrativa bíblica la historia haga una pausa cuando el personaje irrumpe en una canción poética. Como en la historia del Éxodo está la narrativa de Moisés guiando a los israelitas a través de las aguas del mar. Eso es seguido por un hermoso poema acerca de ese mismo tema. ¿Por qué una historia y un poema? ¿No es suficiente una sola versión? Bueno, la poesía tiene un propósito diferente a las historias. En lugar de describir la diferencia, experimentémosla. Está bien. Una parte de la historia dice así. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Eso parece muy claro. Sí. Ahora el poema que relata el mismo evento. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. ¡Wow! ¿Una muralla cuajada como gelatina y alimentos divinos? Esto es intenso. Sí, el poema enciende tu imaginación a través de la experiencia del arte verbal, y los poetas bíblicos hicieron esto con un grupo específico de herramientas. Y eso es lo que observaremos, el arte de la poesía bíblica. La unidad básica de cualquier poema es la línea, y muchas líneas se diseñan juntas para formar un poema. Estoy acostumbrado a esta clase de poema. Hay una métrica, cadencia, pa 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 pa, y hay rima. Pero los poemas de la Biblia no funcionan así. Sí, los poemas bíblicos son los que podrías llamar poesía libre. No utilizan la métrica como algunas tradiciones poéticas lo hacen, ni tampoco utilizan la rima de la misma manera. Entonces, ¿los poemas bíblicos no tienen orden? No, sino que tienen una clase de orden distinto. Los poemas bíblicos en su manera más básica se estructuran en pareados, 2 líneas cortas que están cuidadosamente expresadas y colocadas una junto a la otra. La primera línea hace una declaración básica y luego la segunda línea lo desarrolla de alguna manera. Puede hacer esto al completar la idea o al profundizarla con diferentes palabras o imágenes o al contrastarla de alguna manera. Mira el inicio del Salmo 51. Ahí puedes verlo en acción. En el primer pareado, el poeta le pide a Dios que le muestre su gracia y amor. ¿Pero exactamente cómo? En la segunda línea, él pide perdón por sus fracasos. Ok, entonces este pareado está terminando un pensamiento completo. Sí, y luego el siguiente pareado abre con el lavamiento como una metáfora. Y luego la segunda línea ofrece una imagen más vívida, la de un sacerdote en el templo purificando cosas para que puedan estar en la presencia de Dios. Ok, entonces está tomando una imagen y profundizándola. Sí, y luego ese tercer pareado inicia con la conciencia del poeta sobre su pecado, en lo profundo de su interior. Y eso es seguido por una descripción del pecado manifestado afuera, como si estuviera en público, visible a él mismo y a otras personas. Así que este pareado toma una idea y la contrasta. Exactamente. Entonces, los pareados son repetitivos por naturaleza. Pero el lenguaje repetitivo te obliga a ir despacio y a permanecer en el sentimiento y en el significado del todo, observando cada idea desde más de un ángulo. Y luego, los grupos de pareados pueden unirse alrededor de una idea clave. Es como un diamante con muchas facetas. Cada línea ofrece un vistazo distinto de la misma realidad central. Entonces, este poema está explorando cómo luce ser perdonado cuando se te da una segunda oportunidad. Y esa es la clase de experiencia que puede cambiar a una persona. Vale la pena saborearla y meditar en ella. Ahora, los poetas bíblicos también usan la repetición en una escala mayor. En muchos poemas encontrarás una línea clave que se repite muchas veces. Se llama estribillo. O iniciarán y terminarán el poema con un pareado similar. Eso se llama inclusio. Entonces, ¿a los poetas bíblicos les encanta el diseño? Oh, sí. Estas son obras de maestría verbal. Estos poetas utilizan la repetición para crear toda clase de patrones elaborados que invitan al lector a hacer conexiones entre las distintas partes de todo el poema, las cuales descubren niveles de significado aún más profundos. Genial. Ya me siento bastante familiarizado con la poesía hebrea antigua. Pero recuerda, la poesía no es algo que dominas y luego olvidas.
Los poemas bíblicos son un pozo sin fondo. Están llenos de una superabundancia de significados para aquellos que están dispuestos a detenerse a meditar en ellos. Y están tratando de llevar mi mente en nuevas direcciones y a descubrir nuevas ideas. Exactamente. Y hay todavía otra herramienta que los poetas bíblicos tienen para hacer justamente eso. Y eso es lo que veremos en el siguiente video. Muy bien. ¿Pudieron ver el video? Sí, pastor. Muy bien. A ver, alguien que se anime a explicarme qué es lo que más le llamó la atención en el video acerca de la poesía hebrea antigua. ¿Qué le llamó más la atención del video? Los que no están participando mucho, me gustaría que puedan participar, porque si no, siempre participan lo mismo, está bien. Yo no digo que no participen los que siempre participan, qué bueno. Pero también que participen los que no, casi no participan, ¿no? Entonces yo no sé si participen, ¿no? O sea, ya hemos visto el video. ¿Qué opinión tienen? ¿Qué les llamó más la atención? Por ejemplo, ¿qué es lo que no sabía yo? Yo siempre que veo un video, uy, esto no sabía, es algo nuevo. Entonces, presto atención, ¿no? Repito el video. Ahorita no lo podemos repetir, pero ustedes ya lo vieron. Véanlo con tranquilidad, vayan tomando nota en su cuaderno y van apuntando ahí, y van pensando y cada vez lo van repitiendo, ¿no? A ver. Bueno, si no pueden participar los que no participan, los que siempre participan. Bueno, abierto para todos ahora. ¿Qué les llamó más la atención? Bueno, lo que me llamó la atención es que con el video es que prácticamente toda la Biblia, pues, en parte también tiene poesía, ¿no? ¿No? ¿Qué cantidad? ¿Te acuerdas? ¿Pudiste tomar nota? 30%, pastor. Eso para mí fue nuevo. Muy bien, hermana Aide. 30%. Tomó nota, ¿no? Eso es, ¿no? Muy bien. 30% de la Biblia es poesía. Es poesía. O sea, es una de cada 3 es poesía. Una de 3. Es 3 capítulos. Sí, Alexis. Y además sus formas están distintas a la como generalmente conocemos en la poesía, sus formas de la poesía, pero en la Biblia es distinta. Con metáforas. Pastor. Sí, Max. Hay un dato curioso también que pude ver, que más o menos la Biblia tiene el estilo en discurso, como que es un 24%, poesía un 33% y la narrativa que es un 43%, más o menos. Unos datos ahí que se pudo rescatar, ¿no? Ya, muy bien, ¿no? Después también se mencionó algo que no es usual cuando nosotros vemos un texto bíblico. Mencionó una palabrita que es interesante para describir algo. Alguien no sé si pudo tomar, ¿lo escuchó? ¿Por qué? Esta es la razón por qué. Mire, por eso es importante que nosotros podamos interactuar. Yo ya sé que algunos han visto, otros están viendo, no lo han captado porque es muy rápido el video, pero hay algo más que se menciona ahí, que tiene que ver por qué a la hora que se describe el video, dice, ¿por qué no lo habla de forma fácil? ¿Por qué utiliza poesía? Si lo puede decir, ¿para qué nos complica la vida? Y se dice algo, no sé si alguien captó esa parte. ¿Qué es la poesía hebrea? ¿Sabes? Esto es interesante, tome nota, es la experiencia. Es la experiencia del que escribe en la poesía. Entonces, la experiencia, ¿qué pasa? Es interesante, enciende la imaginación. Ustedes han visto
que dicen algunos, cuenta tu testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿no? ¿Eso ayuda o no ayuda? Para que alguien entienda. Sí, ¿no? Ahora, la forma como cuentas tu experiencia, ese es el punto, ¿no? No sé si a usted le ha pasado que alguien ha estado predicando y contó en un debido momento, o sea, enseñó algo del texto bíblico y contó en su testimonio cómo Dios ha hecho ese cambio. No sé si a usted le ha pasado. Esa es una experiencia de lo que hizo Dios en su vida. Y uno está escuchando y hasta te quebrantas. Amén. Y hay un tema de emociones y tú dices, no, sí, ese es Dios, ese es un Dios poderoso. Pero lo dice de una forma, en este caso, de una experiencia. En este caso, de los libros poéticos, la experiencia se narra a través de una experiencia que enciende la imaginación. Entonces, por ejemplo, se citó el texto cuando esa poesía, después de cruzar el Mar Rojo, ¿no? Entonces, usted sabe, ¿qué pasó cuando se abrió el Mar Rojo? Se abrieron las aguas, ¿no? Entonces, cuando tú cuentas así, se abrieron las aguas, sí, qué lindo, es maravilloso, ¿no? Pero el texto, ¿sabe cómo lo describe? Como una muralla cuajada, ¿no? Eso es alucinante, ¿no? Una muralla cuajada. Cuando nosotros hablamos muralla cuajada, ¿a qué le viene cuando hablamos cuajada? ¿Qué le viene a la mente? Como gelatina, bueno, algo así. Muy bien, muy bien. Muy bien, gelatina, ¿no? Para ese tiempo no había, no sé si habría gelatina, pero el tema de cuajado, entonces cuando se abrió el mar, ya te imaginas, es como que pasas entre dos, como que se congeló, se hizo como gelatina a derecha e izquierda, se va dando cuenta, eso es poesía. Es la experiencia del que está ahí, lo cuenta de esa forma y eso va a ser más impactante, enciende la imaginación del que lee. Por eso yo les digo, hermano, cuando lean la Biblia y lean las narrativas, imagínenselas. Imagínenselas. Hay cosas que no entendemos, busquen el diccionario bíblico qué significa y siga imaginándose, ¿no? No sé si usted ha visto el super libro. ¿Usted ha visto el super libro? Que son las... Super libro. Super libro. Carlitos, ¿tú por qué has visto el super libro? Bueno, pues ahí lo veía porque era niño, ¿no? Y me gustaba pues la historia de Jesús. Bastante imaginación, pastor. Claro, tú eres creyente desde niño. Sí, de los 9 años. Ya, entonces super libro, ¿no? Entonces, la casa voladora. En mi caso, yo me he convertido de adulto, pero yo no he pasado por escuela dominical de niño. Pero ¿por qué sé de este libro? Porque traté de enseñarle a mis hijos. Un hijo que ya tiene 18, pero cuando estaba pequeño, el super libro, y yo me ponía a mirar con él, ¿no? Mira, me ponía a mirar y el dibujo, ¿no? Se proyecta como acá, bacán, ¿no? Los dibujos animados de... Entonces, te hace imaginarte algunas cosas, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, cuando uno se imagina cómo es, no solamente tú estás, eres un simple lector, sino que te metes en la historia. La poesía lo que trata es de involucrar al que lee en la experiencia del que está escribiendo, del poeta. Se va comprendiendo la experiencia, ¿no? Enciende la imaginación. Ahora, otra cosa más, no sé si ustedes se han dado cuenta, el tema del pareado. Habló de pareado, ¿sí? De pareado viene de par. O sea, son dos frases que una va, ahí vamos a ver el tema, tiene que ver con los paralelismos, los vamos a ver con más claridad, ¿no? Y cada pareado termina un pensamiento completo, ¿no? La idea es dos cosas, completar la idea del autor y segundo, profundizar, ¿sí? Nos vamos a encontrar con esa característica en todo lo que es literatura poética de la Biblia, con esas dos características, ¿no? Y la idea es tomar una imagen completa, ¿no? Tomar una imagen, completar la idea de esa imagen y profundizar. No te deja en el aire. Por eso que la poesía, por eso se utiliza ese estilo, ¿no?
Ahora, ¿qué más? Algo que me gustó, con eso vamos a tener esta parte de acá. La experiencia que ocasiona. ¿Por qué se utiliza la poesía? Porque se cuenta una experiencia y la experiencia ¿qué hace? Anima al cambio. Anima al cambio, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta sobre hasta esta parte? ¿Cómo es? Lo que entendí es que la poesía en la Biblia, más que nada, tiene que ver con la experiencia, ¿no? Del autor, del escritor, ¿no? Pero ¿cómo se basa, como hemos dicho, cómo se convierte esa experiencia, ¿no? En poesía, ¿no? ¿Cómo se puede argumentar eso, ¿no? Buena pregunta, muy buena pregunta. Hay que estar así, moja, porque, o sea, disculpe la palabra, pero la idea es eso, ¿no? Estar mosca, ¿se entiende la idea de estar moscas, ¿no? O sea, ya. Entonces, cualquier experiencia yo cuento y la gente va a cambiar. No. ¿Qué pasa con el Salmo? El Salmo es una experiencia de David. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo a David. David experimentó ¿a quién? A Dios. Ahora él cuenta su experiencia con Dios. Ahora, ¿qué pasa con el Salmo? El Salmo es una oración de David, pero es palabra de Dios, describe al Dios verdadero. Me dice que ahí hemos visto en Doctrina de Dios, por ejemplo, cómo es Dios omnipotente. Por ejemplo, Salmo 139. ¿Qué cosa dice el Salmo 139? Es conocido el Salmo, ¿no? Ajá. Ya, pero ¿cómo empieza? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Qué más? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ya. Él está contando su experiencia con Dios. Verso 3, has escudriñado mi andar, dice. Verso 4 dice, pues aún no está la palabra de mi lengua, en mi lengua, y aquí tú la sabes toda. Interesante, ¿no? ¿Qué más dice? Y aquí, Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Muy bien. 13, saltamos al 13, hermana. A ver, el 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ya. ¿Qué cosa le está diciendo David al Señor? ¿Acaso David podrá acordarse cuando estaba en el vientre? La verdad, ¿alguien se acuerda de los que estamos acá presentes? A ver, hermanos. A ver, César. ¿Tú te acuerdas cuando estabas en el vientre de tu mamá? ¿Dentro? ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que saqué la manito y le dije, pásame tortilla. Lo jale. No, de verdad que no me acuerdo, pastor. No, justamente está bien, excelente. La clase tiene que ser divertida, hermanos. O sea, entre bromas y no, pero vamos aprendiendo algo, ¿no? Yo no me acuerdo, ¿no? Es bien difícil, tal vez, no sé si existirá alguien que se acuerde, pero David, yo no creo que se acuerde cuando estaba en el vientre de su mamá, pero revela algo. ¿De dónde sabe eso él? Dios se lo ha revelado. Tú formaste mis entrañas, eso es lo que él sabe de Dios. Y está en la Biblia, es de parte de Dios, es palabra de Dios. No es lo que se le ocurrió. Tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eso sí sabemos, que hemos estado en un vientre. Todos vemos otro bebé nacer. Yo también he nacido así. Esa información no es tan reveladora, pero versículo 14 dice algo interesante. Ahí está el tema de estas figuras, ¿no? De los pareados, ¿no? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ese es un paralelismo. Después vamos a explicar. Porque dice lo mismo. Me formaste y lo aclara con la segunda línea. Pero en el versículo 14 va revelando algo más. Le dice, te alabaré. Y la razón por la cual le va a alabar, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado
Verso 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, ¿no? Eso sabemos todo, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y acá viene una revelación, pero que es impresionante, y lo dice de una figura. Mi embrión vieron tus ojos. David no creo que se acuerde de eso, la verdad. Mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Entonces, ¿qué está revelando ahí? Palabra de Dios. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grandes las sumas, si las enumero se multiplican, ¿no? Y acá habla de qué cosa. De la soberanía de Dios. Es un Dios soberano. De la omnisciencia de Dios. De la omnipresencia. Usted vaya, cuando empieza el título del 139, hay un título, omnipresencia y omnisciencia de Dios. Ese título no está en la Biblia. Eso lo han agregado los autores, las traducciones, ¿ya? Eso tienen que tener claro. Eso no es inspirado. Pero me ayuda a entender lo que dice todo el Salmo. Habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Eso es doctrina de Dios. Ahora, pregunta, David que está queriendo hacer doctrina, una clase de doctrina. Miren, chicos, no, él está hablando, entonces yo estoy estudiando y voy conociendo a Dios. Dios dice que es omnipresente y omnisciente. Pero ¿cómo lo hace? Por medio de una poesía. Va describiendo acontecimientos. ¿Se va entendiendo hasta ahí, hermanos? No. Interesante, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a... Son 8:45. Descanso. Ya, vamos.